Este era el Bronx, un infierno en la tierra a solo 800 metros del Palacio Presidencial de Colombia, un lugar controlado por el crimen y olvidado por la ley. Era conocido como la L, una herida abierta en el corazón de Bogotá, donde miles de vidas se perdieron en la oscuridad. Y este es el mismo lugar hoy, un vibrante distrito creativo lleno de arte y esperanza. El día de hoy Frecuencia FPC te contará cómo fue posible una transformación tan increíble. Esta es la historia de cómo Bogotá se atrevió a recuperar su corazón, desmantelando una república independiente del crimen, para sembrar, sobre sus ruinas, una nueva era de cultura y resiliencia. Mucho antes del horror, este sector del centro de Bogotá era parte del tradicional barrio Voto Nacional. Durante los siglos XVIII y XIX fue un epicentro residencial y comercial de las élites. Sus calles albergaban la primera facultad de medicina de la Universidad Nacional y la majestuosa iglesia del Voto Nacional, símbolos del progreso del país. Curiosamente, la zona cercana era conocida popularmente como El Cartucho, un nombre que no tenía nada de siniestro. Venía de las flores de cartucho que adornaban los jardines de sus casonas. Era un barrio de prestigio, ubicado junto a la Plaza de los Mártires, un punto clave para viajeros y comerciantes. Entonces, ¿cómo es que un lugar de poder y riqueza se convirtió en sinónimo de muerte? La respuesta está en un solo día que partió en dos la historia de Bogotá. El 9 de abril de 1948, el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán desató el caos. La insurrección popular, conocida como el Bogotazo, hundió al centro de la ciudad en una espiral de violencia y saqueos. El próspero sector no fue la excepción. Ante la destrucción y la inseguridad, las familias adineradas huyeron en un éxodo masivo hacia el norte de la ciudad. Dejaron atrás sus grandes casas, que no tardaron en ser ocupadas por desplazados, familias empobrecidas y, con el tiempo, delincuentes que vieron una oportunidad en el abandono. A esto se le sumaron decisiones urbanísticas que empeoraron la situación, como la demolición de la histórica iglesia Santa Inés para construir la avenida Décima y el traslado de la terminal de transportes, que era el motor económico de la zona. Ladrillo a ladrillo, el viejo esplendor se fue desmoronando para dar paso a un ecosistema mucho más oscuro. En los años 80 y 90, una parte del deteriorado barrio Santa Inés se consolidó como el primer gran mercado de crimen y drogas de Bogotá, la calle del Cartucho. Se volvió un refugio para miles de habitantes de calle y el epicentro del microtráfico. La situación era tan grave que un estudio de la época la catalogó como una de las zonas más peligrosas de la ciudad. En un intento por erradicar el problema, entre 1998 y 2004, la alcaldía de Enrique Peñalosa ejecutó un plan drástico: demoler por completo el Cartucho y construir en su lugar el Parque Tercer Milenio. Se echaron abajo casi 700 construcciones y miles de personas fueron desplazadas, pero la estrategia, aunque bien intencionada, tuvo una consecuencia catastrófica. No se atacaron las estructuras criminales, solo se les quitó su base. El resultado fue como un cáncer que hace metástasis. Todo ese ecosistema de delincuencia y adicción no desapareció, simplemente se mudó unas cuantas calles a un sector conocido como la L, por la forma de sus calles. Así fue como nació el Bronx. Para entender la magnitud de este renacimiento, primero hay que bajar al infierno que fue. Por más de una década, el Bronx no fue un barrio, sino un territorio sin ley. Su historia de terror comenzó a principios de los 2000, cuando la intervención de otra zona de crimen, el Cartucho, provocó que la delincuencia simplemente se mudara unas cuadras. Así nació, en el barrio Voto Nacional, el lugar que pronto sería bautizado en la infamia como el Bronx. En este enclave la autoridad del Estado no existía. El control lo tenían bandas criminales que gobernaban con una brutalidad indescriptible, creando una economía subterránea basada en el narcotráfico, la trata de personas y la explotación sexual. Se calcula que más de 2.000 personas vulnerables vivían o deambulaban por sus calles, muchas atrapadas en un ciclo de adicción y esclavitud. Dentro de este laberinto de miseria, el horror tenía nombres y lugares. Existían las casas pique, sitios de tortura y asesinato;
Más tarde, las autoridades descubrirían túneles de hasta 100 metros usados para mover drogas y armas, y en las chiquitecas se explotaba a menores de edad. Las denuncias eran aterradoras. Se reportaban hasta 60 personas desaparecidas cada semana en los alrededores. La pregunta que carcomía a la ciudad era: ¿cómo podía prosperar algo así a plena luz del día, a pasos de los centros de poder del país? Las bandas tenían un sistema tan sofisticado que incluía sobornos a la policía y una red de vigilancia para anticipar cualquier incursión. El Bronx era, en la práctica, una república independiente del crimen. Para muchos, parecía una causa perdida, pero la ciudad aún no se había rendido. Durante 4 meses, agentes encubiertos la hicieron pasar por habitantes de calle, mapeando un territorio sin ley para preparar el asalto. El punto de quiebre llegó en la madrugada del 28 de mayo de 2016. Bajo la administración del alcalde Enrique Peñalosa, se lanzó una operación sin precedentes, no solo por su escala, sino por su enfoque. No era solo una toma policial, sino una intervención humanitaria para desmantelar el crimen y rescatar a sus víctimas. Cerca de 2.500 efectivos de la policía, el ejército y el CTI tomaron el sector por sorpresa. Su misión era ocupar cada rincón y permitir que los equipos de asistencia social entraran a ayudar a la población atrapada. La realidad que encontraron fue peor que cualquier pesadilla. En el operativo, las autoridades rescataron a más de 200 personas, incluyendo a un hombre secuestrado y encadenado. Quizás el hallazgo más desolador fue el de 149 menores de edad, de entre 10 y 17 años, muchos drogados y víctimas de explotación sexual, que fueron puestos bajo protección del Estado, y las cifras de lo que se incautó revelan el poder de este enclave: más de 340 armas de fuego, unas 100.000 dosis de drogas y cerca de 70 toneladas de basura. Se desmantelaron 3 de las bandas principales que controlaban la zona. Claro, la intervención no fue perfecta y generó una crisis social por el desplazamiento de habitantes de calle a otras zonas. Sin embargo, la operación fue un éxito innegable en su objetivo principal: quebrar la columna vertebral del crimen organizado en el Bronx. Por primera vez en más de una década, el Estado recuperaba el control. El infierno había sido desmantelado. Sobre sus cenizas, ahora sí, se podía empezar a construir un futuro. Si esta historia de transformación te está impactando, quédate para descubrir cómo de estas cenizas nació la esperanza. Verás que las ciudades, como las personas, también tienen la capacidad de reinventarse. Al día siguiente, el Bronx era un paisaje de ruinas. 69 de los 91 predios que conformaban el núcleo del horror fueron demolidos, borrando físicamente las estructuras de tanto dolor. Pero el plan no era solo limpiar, sino transformar. Así nació la visión del Bronx Distrito Creativo, un megaproyecto para convertir 35.000 metros cuadrados de estigma en un epicentro de cultura y emprendimiento. Desde 2018, el espacio empezó a ser escenario de eventos culturales que poco a poco cambiaron su percepción. La verdadera transformación física, liderada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, avanza a paso firme, y la finalización de la primera gran fase del proyecto está prevista para principios de 2026, con obras que ya muestran un progreso muy significativo. Donde antes había callejones de muerte, hoy se levanta La Milla, la primera calle techada de Bogotá. Es un corredor peatonal diseñado para albergar eventos de hasta 4.000 espectadores, protegido por una cubierta con paneles fotovoltaicos. Edificios históricos, como el que fue la primera facultad de medicina del país, están siendo meticulosamente restaurados. El proyecto es un símbolo de la economía naranja, que le dará un nuevo propósito al corazón de Bogotá. Los resultados ya se sienten más allá de los ladrillos. El Distrito Creativo no busca borrar el pasado, sino integrarlo. La esquina redonda, el único edificio de la antigua L que se mantuvo en pie, se está convirtiendo en un espacio de memoria y creación para recordar a quienes habitaron ese territorio. El proyecto ya es un referente de transformación y ha recibido reconocimientos internacionales, como el Premio Reacondicionamiento del Año, en los Getty Awards 2025, que lo destaca como un ejemplo para América Latina. La historia del Bronx de Bogotá
es la del ave fénix resurgiendo de sus cenizas. Es la prueba de que ninguna herida es demasiado profunda para sanar y que ningún lugar está condenado para siempre. Lo que una vez fue el símbolo más oscuro del abandono y la violencia en Colombia, hoy se está convirtiendo en un faro de creatividad, inclusión y esperanza. La transformación del Bronx no es solo un proyecto de renovación urbana, es una poderosa declaración sobre la resiliencia de una ciudad. Demuestra que con voluntad y una visión clara es posible arrancar el mal de raíz y plantar en su lugar las semillas de un futuro mejor. El viaje del miedo al arte, del infierno a la creatividad, nos recuerda que las segundas oportunidades existen, no solo para las personas, sino también para los lugares que habitamos. El corazón de Bogotá, que una vez estuvo roto, hoy late con más fuerza que nunca. Si te gustó la historia, nos ayudarías mucho si te suscribes. Es totalmente gratis y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos.